Om. Paz, luz, amor y armonía en todo el mundo. Paz, luz, amor y armonía en todo el mundo. Saludos a todos. Quería compartir con vosotros unas ideas sobre la naturaleza del ego. Es importante indagar, investigar qué es el ego, porque el ego es lo que nos impide realizar nuestra naturaleza verdadera, que es conciencia pura, la luz de la conciencia. Un ser humano, como seres humanos, somos cuerpo, energía vital, mente y conciencia. Repito, como seres humanos somos cuerpo físico, energía vital, mente que tiene varios niveles, y conciencia. El centro de la mente es el ego. Aunque el centro, podemos decir, de nuestra existencia es la conciencia, lo que realmente somos es la conciencia, la mente tiene como centro el ego. Y nosotros, como un ser humano, debido al ego, y especialmente al ego inferior, vivimos como un cuerpo-mente. Una persona que se identifica con el cuerpo y la mente. Y el yo, o ego, es el centro de nuestra existencia humana. Quiero decir que toda nuestra vida, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos, todo lo que deseamos, tiene como centro el yo. Es que yo quiero, yo no quiero. A mí me gusta, a mí no me gusta. Yo estoy enfadado. O yo me siento alegre. Todo se refiere al ego. Entonces, el ego tiene un papel fundamental en nuestra vida. Y el ego es, más preciso, el ego inferior, y lo cual lo llamo arajasotamásico, es el obstáculo, es el factor que nos impide darnos cuenta que somos la conciencia y nos hace identificar con el cuerpo. Repito, que este ego, este majo, pues tiene esta capacidad de hacernos identificar con el cuerpo y la mente, es el obstáculo central, fundamental, que nos impide darnos cuenta de que somos la conciencia. Entonces, el ego a la vez nos hace identificarnos con el cuerpo y la mente también, y nos impide ver claramente nuestra naturaleza verdadera. Y por eso la indagación, la investigación del ego es de gran importancia. Y es una de las maneras más eficaces, de los métodos más eficaces, que nos ayudan a investigar qué es el ego,
Y también investigar el cuerpo, los pensamientos, las emociones y el ego mismo, que nos ayudan a discernir nuestra naturaleza verdadera de lo demás. La conciencia que somos, que es nuestra naturaleza verdadera, es más allá del cuerpo, de la energía vital y de la mente en sus varios niveles. Es decir, es más allá de los pensamientos, las emociones, los deseos y el ego mismo. Entonces, pero sí, aunque lo que somos es la conciencia y nos identificamos, no, nos identificamos con el cuerpo y sentimos que somos el cuerpo. Y como un cuerpo yo, tenemos una mente para pensar, para sentir, para percibir. Ignoramos nuestra naturaleza verdadera. Y esto lo hace el ego. Entonces, el problema no son el cuerpo, la energía vital, los pensamientos y las emociones en sí mismas. El factor fundamental que crea todas las ilusiones, los engaños y las edificaciones es el ego. Y por eso, si investigamos profundamente la naturaleza del ego, podemos facilitar el despertar y darnos cuenta que somos la conciencia silenciosa, vacía y silenciosa, que siempre está aquí ahora presente como el sustrato de todas nuestras experiencias, sean experiencias corporales, energéticas, emocionales, mentales y sensoriales. Todas nuestras experiencias son experiencias sensoriales, lo que percibimos en el mundo, corporales, sentimos el cuerpo, varias sensaciones corporales, sensaciones energéticas, emociones de varios tipos, sentimientos, emociones, deseos, impulsos, todo esto es emociones. Y formas mentales, que son pensamientos, imaginaciones, más que nada, y también creencias e ideas, las cuales son, las creencias y las ideas son pensamientos en las cuales nosotros las creemos, que son verdaderos. Es una creencia es diferente, algo diferente de un pensamiento. La creencia es, podemos decir, una serie de pensamientos, unas ideas es, pensamos de una manera y esta manera que pensamos, estos pensamientos tienen un sentido y nosotros creemos en esto, en esta idea o la creencia, que es verdadera. La tomamos como una verdad. Entonces, el factor que nos hace identificar con las creencias, los pensamientos, las emociones, los deseos, el cuerpo es el ego. ¿Y qué significa identificación? Significa que percibimos nosotros mismos como el cuerpo, como los pensamientos, y por eso, como las emociones, y por eso no estamos dispuestos a dejar nuestras ideas, nuestras creencias, las emociones también, porque la vivimos como nosotros
mismos, o al menos parte de nosotros mismos. ¿Qué es este ego que crea todas estas sensaciones, identificaciones y ilusiones, engaños? Hay varias ideas sobre el ego. Por ejemplo, unos dicen que el ego es un pensamiento, pero realmente puede ser el ego un pensamiento. Y si el ego fuera un pensamiento, ¿cuál sería este pensamiento? Te repito, si el ego fuera realmente solo un pensamiento, ¿cuál pensamiento sería? Y dado que hay varios idiomas en todo el mundo, griego, castellano, yo soy griego, castellano, francés, inglés, chino, hay varios idiomas. Entonces, indio, sánscrito, ¿qué pensamiento pudiera ser el ego? Entonces, si el ego es un pensamiento, por ejemplo, el pensamiento yo, en español, o el pensamiento en inglés, o el pensamiento je en francés, esto significa que los franceses tienen un ego diferente de los españoles o de los griegos. Entonces, ya que decimos que el ego es el pensamiento yo en español, y para los franceses es el pensamiento je, entonces los franceses y los españoles tienen los egos son diferentes, tienen naturaleza diferente. Por supuesto que no. El ego es algo universal. El ego en todos los seres humanos en la Tierra es lo mismo. Como el agua, que es hidrógeno, 2 oxígeno, es lo mismo el agua en China, en Mediterranean Mar, en los océanos Pacíficos, no sé qué. Donde existe agua tiene la misma naturaleza, hidrógeno, 2 oxígeno. Y aunque en griego el agua se llama nero, en castellano se llama agua, en inglés se llama water, no significa que el agua es algo diferente en cada país, porque damos al agua un diferente nombre según el idioma. Lo mismo pasa con el ego. Si el ego no es algo diferente, porque decimos que se llama ego en español, ego en griego. Aquí la palabra ego, porque es griega, tiene raíz griega, entonces es más o menos igual. Los griegos dicen ego, los españoles ego y los ingleses ego. Pero el yo es diferente, lo dicen en los varios idiomas diferentemente. Entonces no puede ser el ego una palabra o un pensamiento, no tiene ningún sentido. Y además, significa esto, si fuera realmente el ego un pensamiento, significa que cuando no pensamos esta palabra, el ego no se expresa. Porque si el ego es solo una palabra o un pensamiento, entonces cuando no pensamos la palabra yo, ego, entonces el ego no se expresa. Pero esto también no tiene sentido, porque siempre o casi siempre la inmensa mayoría de los seres humanos en la Tierra funcionan a través del ego, ya que son dormidos en su naturaleza verdadera.
y están identificados con el cuerpo, viven como un cuerpo yo y todo lo que hacen lo hacen a través de este yo. Entonces, siempre, o casi, no siempre, casi siempre funcionamos a través del ego, aunque no pensamos la palabra yo. ¿Y cómo vivimos este yo? Como un sentido. Para mí esto es tan simple y claro a la vez, que el ego lo vive cada uno como un sentido de yo. ¿Qué sentido más preciso? Que el cuerpo soy yo. Este sentido que soy el cuerpo, este sentido en sí mismo, es la manera que percibimos el ego. Entonces, ¿qué podemos decir que es el ego? Probablemente es una energía de algún tipo, energía psíquica, de una vibración, no podemos decir con precisión, yo no tengo información tan detallada sobre esto, pero seguro es algo energético en nosotros y sentimos este sentido de yo identificado con el cuerpo. Entonces hay la sensación corporal y la sensación del sentido de yo, los cuales lo vivimos como una realidad, decirlo, única. No separamos el cuerpo, no vivimos el cuerpo como algo diferente del sentido de yo. El cuerpo soy yo. Es una experiencia única, podemos decir. Aunque las sensaciones corporales, la sensación del cuerpo, el cuerpo es una vibración diferente, probablemente también, no probablemente, también el cuerpo es un tipo de energía, un tipo de vibración más grueso, podemos decir, del ego. Y el sentido del ego de yo es una vibración más sutil. Los dos los vivimos como uno. Y por eso, y esto es la identificación, que este sentido de yo, que está asociado con el cuerpo, con la sensación del cuerpo, crea la ilusión en nosotros que pertenece al cuerpo. Entonces nos sentimos, el cuerpo soy yo. Y como cuerpo tengo una mente para pensar, percibir, sentir, desear, imaginar, reflexionar, meditar, pero como un cuerpo yo. Y esta es la identificación fundamental con la cual nos autoengañamos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque somos la conciencia, que es más allá del cuerpo, del yo y de la mente, de los pensamientos, las creencias, las emociones, los deseos, lo que vivimos es que somos lo que percibimos, que es que somos el cuerpo y como el cuerpo funcionamos como seres humanos. Y todo lo que sucede, percibimos y vivimos tiene que ver con nuestro ego. Entonces el ego es un tipo de vibración, de energía a la cual la vivimos como un sentido asociado con el cuerpo y por eso sentimos que somos el cuerpo. Entonces, para mí, con estas explicaciones que te he dado, me parece muy obvio que el ego no es un pensamiento, sino un tipo de energía psíquica. Porque la energía psíquica tiene que ver con la mente y la energía vital física tiene que ver con el cuerpo. Unos también maestros dicen que el ego no existe,
Unos dicen que es un pensamiento, otros dicen que no existe. Pero si el ego no existiera realmente, ¿quién produce este caos en el mundo? No hay resultados, consecuencias sin una causa. Este mundo que vivimos, universo, funciona a través de la ley de causa y efecto. Sin causa no hay efectos. No podemos tener efectos sin causa. Entonces, no puede haber tan desequilibrio en las vidas de los seres humanos, tanto sufrimiento sin una causa. ¿Y qué es la causa? Este ego inferior. Lo cual, entonces, y dicen, pero si buscamos este ego, no lo encontramos, desaparece. Si buscamos, si indagamos, no sé, si investigamos el ego y intentamos localizar dónde está, no lo vemos, lo cual no es verdad, sí, sí que lo vemos. No puedes sentir algo que no existe, esto es imposible. Solo, sí, no se puede. También una imaginación que no es una realidad como el mundo, cuando vemos una imaginación en nuestra mente, sí que existe como imaginación. No puedes percibir algo que no existe. Lo que no existe ahora, que me veis, unos cueros, tengo cueros, no hay cueros en mi cabeza. Esto no existe, por eso no lo veis. No puedo percibir algo que no existe. Es imposible percibir algo que no existe. Tan simple. Entonces, ya que me siento yo, soy el cuerpo, este yo es un sentido, lo vivo. Entonces, ¿cómo no existe? Puedes decir que esto es una falso, un sentido falso, algo así. Es otra cosa. Otra cosa es, una cosa es decir que algo existe o no existe. Otra cosa es si lo que existe es falso o verdadero. Vamos a buscar cuál podría ser su naturaleza. Es otra cosa. Ya que lo vivimos, ya que funcionamos a través del ego, no es posible que no existe. Es imposible, es una imposibilidad. Uno. Segundo, lo buscamos, no lo vemos, no lo encontramos. No es verdad esto. No puedes tú encontrarlo. Yo lo he encontrado, lo encontré ya. Y lo observo como observo un pensamiento, una emoción, mi cuerpo. Lo observo desde el silencio interior. No digo que es fácil. Otra cosa es si yo tengo la capacidad, no como yo. Yo aquí me refiero como un ser humano, en general. Porque la palabra yo la usamos de varias maneras. También unos usan la palabra yo para referirse al yo divino. Entonces el yo podemos usarlo en relación con el ego, que es el problema, podemos decir. Problema en el sentido que nos hace sufrir y crea muchas ilusiones y creencias erróneas. El yo como, en general, como un ser humano, sin especificar en el ego o en el ser o lo no sé, como ser humano en general. Y el yo como con Y mayúscula, como el ser divino. Entonces ahí hace falta discernir cada vez de qué manera usamos las palabras, cómo usamos las palabras, estar muy precisos para usar las palabras.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Entonces, entonces sí que podemos encontrar el ego y es seguro si podemos ir profundamente en el silencio, no podemos encontrar el ego, porque en el silencio profundo de la conciencia que somos, que es más allá de todo, quiere decir más allá del cuerpo, la energía, la mente y el ego, no puedes encontrar el ego, es por supuesto. Es como si intentáramos encontrar en una habitación un anillo, lo cual lo hemos perdido en una calle. Si has perdido el anillo en la calle, buscando en la habitación no puedes encontrarlo. Entonces, el tema es que buscamos en lugares erróneos, donde si buscas el ego en el silencio vacío interior, no vas a encontrarlo nunca. Y todo el proceso de meditación o de la indagación sobre nuestra naturaleza verdadera tiene como objetivo enfocarnos a este silencio profundo donde el ego no existe. Entonces, por supuesto, aquí no puedes encontrar ni el ego, ni pensamientos, ni emociones, ni el cuerpo, ni el mundo. Pero esto no significa que el mundo no existe, el ego no existe, porque tú los momentos que estás profundamente en meditación no los percibes. Me parece un poco anécdota esto. Y si estamos atentos, si estamos atentos y nuestra atención está plenamente en una cosa, por ejemplo, ahora estáis muy atentos en lo que yo digo. Esto significa que no podréis a la vez percibir vuestras nalgas o el pelvis. Ahora que sí. Pero esto no significa que no existe esta parte de cuerpo para vosotros. Existe, pero no lo percibís porque vuestra atención está más en lo que veis y escucháis. Lo mismo ahora que me escucháis, percibís los palpitos de corazón. No. Ahora, si podéis prestar atención en esta zona de corazón, entonces poco a poco podéis sentir esto. Pop, pop. No significa que cuando no percibimos algo no existe, porque no lo percibimos. Como te he dicho antes, no podéis percibir mis cueros, porque no existen. Puedes prestar mucha atención, nunca vas a percibir cueros en mi cabeza, porque no existe algo así. El ego sí que existe. Y lo percibimos como un sentido de yo, asociado con el cuerpo. Y por eso creemos que somos el cuerpo. Tan simple. Entonces, ¿qué pasa unas veces? Si vamos a buscar el ego se esconde. Y también, ya que estamos muy identificados con el yo, con el ego, ¿qué significa? Que cualquier cosa que hacemos, sentimos que somos el ego que hacemos esta cosa. ¿Qué quiero decir? Que cuando intentamos a investigar, buscar el ego, es que nosotros, el ego, lo hacemos como el ego. Entonces el ego no puede buscar el ego. No puede percibir el ego. No puede el ego percibir el ego. No se puede esto. Y por esto es una posibilidad para ellos que han avanzado en la meditación, en el discernimiento, y más que nada, para mí es importante, puede ser fácil
No, puede ser imposible para todos, pero más que nada para ellos que son ya despiertos. ¿Qué significa? Que no se identifican con el ego, ya conocen, conocen no mentalmente, por propia experiencia y lo viven, que son el silencio. Entonces, si yo soy el silencio y percibo las cosas a través, con base el silencio, sí que puedo percibir el ego. Y lo digo por propia experiencia. Por supuesto que es muy difícil en los primeros intentos que hacemos para observar el ego, para investigar el ego. Primero, porque no podemos, porque funcionamos a través del ego. Entonces, es que como egos, lo hacemos esta investigación. Entonces, ¿dónde verlo? Porque ya eres el ego, no puedes verlo. Hay que distanciarnos del ego para verlo. Si funcionamos como ego, ¿cómo verlo? Imposible. Es uno. También no tenemos gran capacidad de claridad, no tenemos una capacidad alta de percibir con claridad, ni discernimiento, ni, ¿cómo decirlo? Sí, claridad. Ok. Y además el ego se esconde. Y tengo mucha experiencia en esto. No solo el ego, todas las tendencias egoístas se esconden. Siempre no, pero lo hacen porque no quieren. El ego no quiere estar expuesto en nuestra conciencia. Conciencia. Porque si el momento que nosotros tomamos conciencia del ego, el ego se pierde poder. No puede manipularnos y usarlos. Usar la conciencia y la mente como quiera. Repito, el momento que somos conscientes de algo, que tomamos conciencia de algo, ya no podemos ser víctimas como antes. Por supuesto, si esta tendencia es bastante fuerte, no podemos fácilmente evitar la identificación. En el sentido, ¿qué quiero decir? Que, por ejemplo, si surge en nosotros un impulso de lujuria sexual, no podemos, aunque la vemos, aunque no somos identificados plenamente con esta tendencia de lascivia, es tan, ¿cómo se llama? Seductora, nos seduce. Entonces, aunque vemos que es algo que surge en nosotros, que no somos plenamente esto, como antes, tiene una fuerza tan grande, podemos decir, que nos arrastra. Entonces, hacemos lo que quiera. También con la gula, que es dos tendencias muy difíciles de gestionar y disolver. Para mí, especialmente los dos. Quien disuelva, quien ha llegado a la disolución total del ego, de la lujuria sexual, ya es libre de todo el ego. Aquí todo proviene de esto. Es la base de todos los deseos y las tendencias egoístas. Entonces el ego sí que podemos, sí que existe, sí que podemos encontrarlo y observarlo y investigarlo. Y no lo digo solo yo, no es solo mi experiencia. No es mi idea, es mi experiencia, es diferente. Una cosa es mi idea, que creo que es otra cosa es experiencia. Entonces, ¿qué más es el ego? El ego es lo que crea todas las proyecciones, identificaciones y proyecciones. Entonces, el ego funciona a través de la proyección y la identificación. Y dos
dos, no cosas, ¿cómo decirlo ahora? Dos ejemplos para entender cómo funciona el ego como proyección. Es, por ejemplo, ver nuestra tendencia, podemos decir, nuestros celos al otro. Y decimos, ah, él es muy celoso. En realidad, nosotros, estos celos que vemos al otro, es nuestro celo. ¿Qué significa? Que el celo, que es una expresión de nuestro ego, porque el ego crea el sentido del yo, que parece que es único, homogéneo, pero el ego es como un árbol, que tiene como tronco el sentido de yo, y este árbol se extiende en varias ramas, grandes, pequeñas y pequeñas. Tiene como base el sentido de yo, y este yo ego, que es el ego, en este caso el yo y el ego coinciden, hablo sobre el mismo factor, asume varias expresiones. Una de ellas son los celos. Entonces, cuando yo veo a una persona celos y lo veo como celoso, es mis celos. Las proyecto mis celos. El ego lo hace, no yo. Y esto sucede automáticamente, no lo hacemos conscientemente. El ego se proyecta nuestro ego al otro y se identifica con el otro. Entonces parece que lo que se proyecta a él es una característica tuya, aunque es una característica mía. Entonces, proyección y identificación van juntas. Y debido a esta proyección e identificación, llegamos a conclusiones falsas, erróneas, las cuales al final nos hace sufrir. Otro ejemplo. El ego, como te he dicho, como os dije, es como un árbol, con centro el sentido de yo y se extiende en varias. Ah, también, es importante. Esencialmente el ego es desear. Y por eso en nuestra vida el factor fundamental de nuestra vida es desear. Toda nuestra vida es desear. Deseo comida, deseo bebida, deseo cosas, deseo felicidad, deseo dinero, deseo trabajo, deseo nunca morir, deseo una pareja, deseo viajar, deseo hacer el amor, deseo bebidas, deseo, no sé, deseo. Y no deseo, quiero o no quiero. Toda la vida es este. Y todas las demás tendencias egoístas son solo modificaciones del deseo mismo y extensiones. Y esto no lo digo solo yo. ¿Qué quiero decir? Que el ego y el deseo, el ego esencialmente es deseo. Y el ego como deseo se expresa en varias, podemos decir, direcciones. ¿Qué quiero decir? Deseo asociado con el sexo se asume la forma de deseo, lujuria sexual, lascivia. Entonces, yo quiero disfrutar el placer sexual.
el deseo, el desear asociado con la comida, se convierte en la lujuria para el placer a través de la comida. Puedes decir, pero comer y disfrutar el comer es algo natural, instintivo. Sí, sí, verdaderamente. Es verdad que querer comer es algo instintivo, pero poco a poco, desde la época que éramos bebés, este desear instintivo asume la forma de un deseo psicológico. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esto y por qué? Es también interesante, pero no es es un tema un poco muy sutil esto y difícil. Pero es así. Lo que es un deseo, podemos decir, un impulso natural, instintivo para comer, para satisfacer nuestro hambre, se hace poco a poco, aún se convierte en un deseo psicológico, lo cual poco a poco se fortalece y el deseo psicológico se convierte poco a poco, se hace, vuelve más grueso, más pesado, más oscuro y por eso nos convertimos en una víctima de la lujuria sexual, la lujuria para la comida, cualquier deseo, para las bebidas, para fumar, el deseo de fumar se hace un hábito y ¿cómo se llama? Ahora no me sale la palabra. Mm, hábito y no me sale la palabra. Entonces, es que en la medida que el deseo se fortalece, cambia también su densidad y su efecto. Nos provoca mucho más sufrimiento. Y sufrimos. No es así. Al final se convierte en un demonio. El mismo deseo en sus primeros pasos es algo muy sutil, ligero y no provoca nada, pero por el tiempo se, aumenta su fuerza, se hace más fuerte, entonces más denso, más grueso, más denso, más oscuro y al final se hace un demonio, se convierte en un demonio. Es como el agua. El agua asume varias formas. Entonces podemos decir que como nube o como vapor es muy sutil el agua. Después se hace líquido, después se hace se convierte como nieve, que es como hielo, pero no, es muy blando. Después se hace como hielo, es muy duro. Quiero decir, más densidad. Es la misma sustancia, hidrógeno 2, oxígeno. Es vapor, se hace líquido, se hace... No, antes de líquido es como... ¿Cómo se llama? Gotitas muy pequeñas, es como la niebla, que no es vapor, es más denso que la niebla, se llama niebla, son más densas que el vapor. O la humedad es agua, niebla más, los nubes más, después líquido, agua, después nieve, nieve, no sé cómo se llama exactamente, y después hielo, que es el más denso. Igualmente, de la misma manera, las tendencias egoístas empiezan como sutiles, que no provocan sufrimiento, pero
niños no tienen ego, sí que tienen, pero no es fuerte, entonces no provoca tanto sufrimiento, y ya que no tienen pues, desarrollada el intelecto y no tienen muchas experiencias grabadas, entonces es muy fácil pasar de una emoción a otra. Entonces también que los niños tienen celos y ira, ¿eh? Muchos, muchos niños están tan enfadados porque no tienen lo que quieren con sus padres. Entonces, en la medida que el ego se fortalece, se hace más grueso, más oscuro, más denso, hasta que se convierte en un demonio. Esto es la verdad, la realidad, la verdad. Verdad es otra cosa. Pero verdad en el sentido que cómo funciona. Entonces, el ego no es único, es una pluralidad. Sí que el sentido parece único, ya que este sentido del ego se identifica con el cuerpo, que el cuerpo es un cuerpo, no tenemos dos cuerpos, aunque el cuerpo tiene partes, no es homogéneo. Y a la vez el ego se identifica con la conciencia y por eso tenemos la sensación que el ego como ego es algo homogéneo, simple, pero el ego es algo plural y por eso se expresa como gula, lascivia, orgullo, celos, envidia, avaricia, codicia, impaciencia, miedo, ira, enojo, rabia y todas las demás tendencias egoístas. Entonces, si la ira existe, si los celos existen, la envidia existe, entonces, ¿cómo podemos decir que no existe el ego? El sentido de yo, que es este sentido de yo. No es, este sentido de yo es solo una manera de vivir el ego. No es el ego. El ego es una energía de algún tipo, no sé, no puedo saber, no tengo este conocimiento de qué tipo, qué vibración, qué frecuencia tiene, no sé. Pero es seguro que es energía. Y esta energía crea este sentido en nosotros, por supuesto es una energía especial creada por el Dios, no sé qué, por la Madre Divina, tener estas características, crea en nosotros el sentido de yo asociado con el cuerpo y nos identifica con el cuerpo y por eso vivimos como un cuerpo yo. Y esto ego esencialmente es desear y este desear se desarrolla en todas las demás tendencias egoístas fundamentales son el orgullo, la lascivia, la gula, la codicia, la avaricia, todos los tipos de ira, enojo, ira, rabia, malestar, resentimiento, indignación, etc. Todos los tipos de miedo, celos, envidia, gustos, disgustos, atracción, repulsión. Y no hablo sobre la atracción del alma, que hay una atracción en relación con las cosas y experiencias que proviene del alma, es otra cosa. Ahora hablo sobre el ego. Entonces el ego es una pluralidad con todas estas tendencias egoístas. Entonces, si yo puedo percibir el ego como ira, como miedo, ¿por qué no puedo percibir y investigar el ego como el sentido yo? Sí que puedo. Entonces, todo esto tiene que ver con el ego. Y si todo esto lo tienes claro, puedes observar a vosotros mismos para tener vuestra propia experiencia. Porque todo el conocimiento que todos recibimos, si no lo usamos de una manera, si no lo aplicamos, no lo practicamos, no nos va a ayudar de ninguna manera. Entonces, podemos utilizar nuestro conocimiento para investigarnos y indagar qué es el ego para, al final, para encontrar lo que somos más allá del ego.
Entonces, si conocemos qué es el ego, podemos descartarlo. No podemos descartar algo que no lo conocemos bien. Por supuesto, hay varias maneras de hacer esto. Y ahora no quiero meterme en esto, ya que ha pasado mucho tiempo y quiero terminar la charla, la conferencia. Y termino con un resumen sobre la naturaleza del ego. El ego es el factor central de la mente y el factor que nos hace identificar con el cuerpo, la mente, en todos sus niveles, con pensamientos, emociones, creencias, con el cuerpo, con la energía vital, y también nos hace identificar con las cosas, objetos externos, personas y grupos también. Podemos identificar con un equipo de fútbol, con un partido de política. Nos identificamos, tenemos identidad, nos identificamos con nuestro país, que no hay nuestro país. Pero a través de la identificación nos sentimos así, lo cual es solo una creación mental emocional, nada más. Entonces, ¿qué somos? Somos seres humanos del universo, o de la Tierra, si quieres, ya que ahora nuestra capacidad es tener experiencias de esta Tierra, más que nada. Entonces somos cosmopolitas, todos. No somos ni griegos, ni españoles, ni ingleses, ni franceses. Pero a través de la identificación sentimos así, más que nada, pensamos, pero más que nada sentimos, porque los pensamientos sin emoción, sentimiento, no tienen sentido. Y por eso digo, en cada ocasión que el problema nuclear de sufrimiento que nos provoca sufrimiento y miseria son las emociones. No es la mente pensante o el intelecto. El sufrimiento tiene nombre, es el ego vital emocional, lo cual hace disfuncionar la mente pensante y el intelecto. En realidad, el intelecto, que es el parte más superior, podemos decir, de nuestra mente, sufre, es una víctima. Y en vez de guiar la mente exterior, la mente emocional, el deseo, se hace un víctima del ego inferior, lo cual desea cosas triviales y buscas más que nada el placer sensorial y corporal, sensorial, corporal, y más que nada el sexo. Y el sexo y la gula destruyen el planeta. Lo he dicho esto, lo dije esto muchas veces, y parece, ¿cómo puede ser el sexo, la lujuria sexual y la lujuria por la comida? Puede ser, sí que puede, es la base de todas las demás tendencias, son las bases, y también muchas acciones están relacionadas con esto. Entonces, el ego es lo que nos hace identificar con el cuerpo. El ego es que se proyecta a los demás y ve a los demás como nosotros somos, como ego, y creemos que los demás tienen estas cualidades, que seguro las tienen, pero lo que vemos nosotros es nuestras cualidades, características. El ego sí no es un pensamiento, es una energía, una vibración energética, la cual crea el sentido de yo, asociado con el cuerpo soy yo, esencialmente es desear, y se modifica en todas las demás tendencias egoístas, orgullo, envidia, celos, codicia, etcétera, etcétera. Sí que podemos investigar el ego, sí que podemos encontrarlo, sí que podemos eliminarlo. El ego se elimina. Hay varios métodos y caminos de yoga, podemos decir, caminos espirituales,
El más simple es repetir el nombre de Dios. Esto quería compartir con vosotros. Os deseo a todos paz, luz, amor y armonía. Os deseo vivir esta vida más del centro de la conciencia y menos del ego. Hasta la libertad. Saludos a todos.